Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En los corredores del espectáculo europeo se mueve una historia que parece escrita con tinta de traición, la caída de un astro, narrada no por los reflectores que una vez lo encumbraron, sino por los susurros que circulan fuera de cámara y que transforman la admiración en sospecha. Can Yaman, rostro cuya imagen atravesó fronteras y que durante años fue sinónimo de éxito y glamour, hoy convive con una etiqueta nueva, la de víctima de una trama íntima y meticulosamente planificada, que tiene en el centro a una mujer llamada Sara. No nos encontramos frente a una simple historia de desamor ni ante la crónica de una relación fallida. Los ecos que llegan desde el entorno del actor describen un guión más frío y cifrado. La entrada de Sara en la vida de Can no habría sido azarosa, sino parte de un diseño cuyo objetivo habría sido, con paciencia y cálculo, socavarlo desde dentro. Primero amiga, luego confidente y finalmente compañera afectiva, su acceso progresivo a los círculos privados del actor habría servido para debilitar alianzas, sembrar dudas y restar apoyos que antes parecían inquebrantables. La dramaturgia de la manipulación se desenvuelve en capítulos silenciosos, gestos que se interpretan como demostraciones de cariño pero que, vistos en conjunto, adquieren la apariencia de maniobras destinadas a separar a Can de quienes podrían protegerlo, aconsejarlo o encauzarlo. Personas que hasta entonces figuraban como brazos de contención, amigos, colaboradores y hasta miembros del equipo, fueron presentadas por la nueva confidente como adversarios o interesados. En ese proceso, nombres como Roberto o Susana, descritos por algunas fuentes como secundarios en la puesta en escena, parecen haber sido utilizados para reforzar la imagen de Sara como figura central e irrevocable. Lo que agrava la lectura pública de esta historia no es solo la supuesta estrategia de seducción y aislamiento, sino la participación, declarada por rumores internos, de quien siempre debía ser el refugio más seguro, su madre. Las versiones filtradas sostienen que la progenitora del actor, en un giro que muchas voces califican de incomprensible, habría favorecido la relación con Sara. Para una figura tan expuesta como Can, la decisión materna no es un detalle menor, para muchos, representa la traición definitiva, el abandono de la prudencia familiar en un momento crítico. ¿Fue protección mal orientada, ingenuidad o un acto meditado? Las respuestas aún se diluyen entre conjeturas. El efecto final de esta red de influencias ha sido visible: proyectos truncados, escándalos mediáticos, versiones contradictorias sobre su conducta personal y episodios que muchos atribuyen a un desgaste emocional profundo. La imagen de un artista vibrante se ha ido erosionando hasta transformarse en una figura frágil, sujeta a cuestionamientos que van desde estallidos de ira hasta acusaciones de consumo problemático. Cuando la fama es el principal activo, los depredadores de la reputación no siempre actúan con violencia evidente, a veces, su estrategia consiste en corroer la credibilidad gota a gota. Surge entonces una pregunta incómoda: ¿quién se beneficia con la caída de Can Yaman? Algunos analistas del medio sostienen que su proyección internacional generó incomodidad en determinados ámbitos. Ser una estrella turca consolidada en Europa implicaba abrirse paso en mercados donde ya existían intereses establecidos. Retrasos en producciones que debían consagrarle papeles protagónicos. Títulos como Sandokan o El Turco, sabotajes discretos y acuerdos que no prosperaron, son leídos por varios sectores como indicios de una campaña organizada para frenar su avance. En ese tablero, Sara no sería el único actor. Su presencia sería la pieza visible de una maniobra más amplia, un síntoma de una red de intereses que operan fuera del foco. Aún así, las historias humanas raramente se reducen a blanco o negro. Existe otra lectura, la de una relación que, aunque posiblemente dañina, pudo también contener afecto real y errores compartidos.
¿Fue Sara en verdad parte de una operación coordinada, o se convirtió con el tiempo en elemento activo de una dinámica que terminó fuera de control? Las filtraciones que apuntan a medidas conscientes en la relación suenan contundentes, pero no eliminan la posibilidad de que la complejidad de los sentimientos humanos haya jugado un papel contradictorio. En las redes sociales, la narrativa se simplifica y se torna visceral. Se leen frases lapidarias que reducen al actor a paroxismos, de estrella fulgurante a perro encadenado, y otras que lo elevan como mártir de una conspiración. Las verdades absolutas se vehiculan poco, predominan las versiones, las interpretaciones y la condena colectiva que suele precipitarse cuando el escándalo toma impulso. Para quienes resienten la pérdida del ícono, la decepción es doble, no solo por la aparente caída del ídolo, sino por la sensación de haber sido testigos impotentes de un desgaste intencional. No puede olvidarse el componente psicológico y social. Un artista que alcanza la cumbre a temprana edad queda expuesto a relaciones asimétricas, a propuestas que confunden el interés con el afecto, y a una soledad que muchas veces se disfraza de compañía. Si la madre del actor, cuyos consejos debían funcionar como faro protector, dirigió la brújula en sentido equivocado, la herida emocional se agranda y deja secuelas que trascienden la esfera privada para instalarse en la mirada pública. Frente a este panorama sombrío, aparece la posibilidad de la recuperación. Los mitos del espectáculo saben de renacimientos, figuras que, tras tocar fondo, reinventaron su carrera y volvieron más consistentes y respetadas. Para ello Khan necesitaría, según quienes lo conocen, un repliegue honesto, identificar a quienes lo dañaron, cortar los vínculos tóxicos, apostar por proyectos que honren su talento y especialmente reconectar con sus raíces y con las personas que no buscan beneficiarse de su prestigio. Solo mediante decisiones conscientes y un entorno renovado podría aspirar a convertirse en la leyenda que supere su propio ocaso. ¿Se escribirá el nombre de Sara en la biografía de Khan como la mujer que lo destruyó? Esa frase ya circula, estremecedora, en titulares y conversaciones. Pero la vida, como en toda gran narrativa, admite giros. Si Khan reconoce la trampa y actúa con determinación, su historia podría reescribirse como la de un resurgimiento que ilumina más que su brillo inicial. Los astros que renacen suelen ser, en efecto, más duraderos. Mientras tanto, la incógnita permanece abierta y el espectáculo observa con atención. ¿Habrá responsables, acaso cómplices ocultos, o solo una concatenación de decisiones desafortunadas? La respuesta sin duda dependerá de pruebas, testimonios y del propio comportamiento del protagonista en los próximos meses. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la entrada de Sara fue casual o parte de un plan? ¿Quieren que Keep investigue más a fondo, busque testimonios exclusivos o analice los contratos y proyectos que se estancaron? Déjenos su postura en los comentarios, su voz es la que nos guía. Si les interesa que sigamos este hilo informativo y que profundicemos en los detalles, apoyen a Keep. Suscríbanse al canal, hagan clic en unirse para formar parte de nuestra comunidad y por supuesto, den like y comenten para que podamos seguir investigando y publicando material exclusivo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.